Si te gustó, suscríbete. Doctor Wilder Escobar, ¿ha resuelto usted dar el salto de una circunscripción regional de Caldas, donde lo conoce todo el mundo, a una circunscripción nacional, aspirando al Senado de la República? ¿Qué lo hace pensar que vaya a tener respaldo fuera del departamento de Caldas? Hermano, en primer lugar, un saludo muy cordial, muchas gracias por la invitación. Lo que me hace pensar que podemos llegar al Senado de la República es que llegamos nosotros al Congreso, a la Cámara, a trabajar, a impulsar proyectos de ley que beneficien a la gente. Yo he sido ya autor y coautor de varias leyes de Colombia. Por ejemplo, coautor de la creación de los fondos de apoyo para ayudar a las personas con discapacidad y sus cuidadores. Vamos a hacer visible una población que ha sido invisible en Caldas. Soy autor del artículo 43 en la reforma laboral, que trabaja por el primer empleo para que los jóvenes recién graduados de este país no les exijan experiencia laboral y los puedan contratar para empezar su vida laboral. Para que en el último empleo, mujeres mayores de 50 y hombres mayores de 55 años los contraten y se puedan pensionar. Y esas leyes que hemos impulsado desde la Cámara, queremos seguir haciéndolo desde el Senado de la República, queremos seguir trabajando por todos los colombianos. Tenemos unos proyectos de ley con gran impacto social. Yo sueño con que logremos sacar adelante que el Internet se convierta en un servicio público al mismo nivel del agua y la luz, que le pueda llegar a todos los colombianos y que pueda ser subsidiado en la factura para los estratos 1, 2 y 3. Pero además hay un elemento muy importante. Si bien el Senado es nacional, Caldas no se puede quedar sin senador. Yo creo que esta región no puede desaparecer del mapa político nacional. La región que históricamente fue muy influyente en Bogotá, con 5 senadores, y hoy solamente tenemos uno y no se presentó. Caldas está en riesgo de quedarse sin representación en el Senado. Esos 5 senadores de los que usted habla, que tuvo Caldas en el Congreso, Barco, Yepes, Rodrigo Marín Bernal, para no mencionar sino 3, tenían sentido de región y vivían en función de la defensa de la región. Eso es lo que necesita la región en este momento. Por supuesto, cada uno de su orilla política podrían tener diferencias ideológicas o políticas, pero peleaban los proyectos para Caldas, llegaban los recursos a Caldas y hacían inversión en los municipios, se impulsaba el desarrollo de la ciudad Manizales. Hoy por hoy, ese arraigo que generan los territorios, que es natural, el sentido de pertenencia por su región, pues están quedando en otros lugares de Colombia, porque están llegando los senadores de otras partes del país, estamos votando por ellos y cuando hacen la defensa de los presupuestos, que lo vota el Congreso de la República, pues es natural que ellos defiendan su propio departamento. El problema es entonces qué va a pasar con Caldas si se queda sin esa representación. Bueno, el departamento de Caldas, qué pesar, pero todavía tiene sectores poblacionales cuyo el piso de sus viviendas todavía es de tierra. No se concibe que a estas alturas de la civilización todavía tengamos ese indicador tan deplorable. Caldas y Colombia, vivimos en un país muy desigual, uno de los más desiguales del mundo, donde encontramos que hay pocos que tienen mucho y todavía hay mucha gente que tiene muy poco, no tiene nada. Vemos pobreza en Caldas, pisos en tierra, todavía se ven en muchas regiones de Colombia. Hay mucho por hacer, hay que llegar con el presupuesto del gobierno nacional a los territorios, a los municipios de Caldas. Hay que trabajar articulado, gobierno nacional con gobierno de Caldas y alcaldes municipales. Que el día de mañana ojalá ese tipo de necesidades no existieran. Es que todavía hay necesidades básicas insatisfechas, todavía hay niños que no van a la escuela, todavía tenemos gente que no tiene acceso al agua potable, todavía encontramos esas necesidades en tener una vivienda digna. Hay que articular los esfuerzos y yo lo que considero es que nosotros, en el caso como congresistas, tenemos que ser facilitadores de ese desarrollo, trabajar de la mano de esos gobernantes y haciendo puentes con el gobierno nacional para ayudar en esos problemas reales a la gente. Mire, hay otro inconveniente que tiene el departamento de Caldas, es la falta de preparación para acceder a recursos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Regalías, para presentar correctamente proyectos, especialmente de las alcaldías, ante instancias como Planeación Nacional. No se concibe que
todavía estemos en una especie como de oscurantismo frente a las posibilidades que ofrece el presupuesto. En eso se tiene toda la razón. Ahí hay que hacer esfuerzos grandes para que los municipios tengan proyectos, incluso en la misma gobernación. Hay diferentes fuentes de recursos. La única forma en que usted puede bajar recursos del gobierno nacional es cuando existe un proyecto. Yo lo viví, yo fui ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy se está construyendo el Hospital Santa Sofía. ¿Por qué se logró? Porque había un proyecto que lo habían elaborado y en ese caso puntual llevaba 10 años ahí detenido, logramos con fuerza política incluirlo en el plan, luego ponerle presupuesto y el gobernador le hace cierre financiero. Pero llegamos a otros municipios, voy a poner 2 ejemplos. Ejemplo, Villa María. Siempre se ha hablado de la vida interna y hoy no existen estudios y diseños. Entonces, si no hay estudios y diseños, vamos a seguir hablando de la vida alterna para Villa María el resto de la vida. Que no hay cómo conseguirle recursos si no hay proyecto. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en un municipio como La Dorada. Se habla de que se inunda cada que llueve y se crece el río Magdalena, porque no tiene plan maestro de acueducto alcantarillado. Pero va usted y pregunta por el plan maestro y no existe, no hay proyecto. Entonces, son las realidades de un país como el nuestro en Colombia, donde lo primero que tienen que hacer los mandatarios es invertir la plata en estudios y diseños. Luego buscamos los otros actores políticos y en este caso los actores o líderes políticos de las regiones, a ver cómo financiamos esos proyectos para que se vuelvan en realidades. Lo voy a meter en el campo meramente electoral, doctor Wilder. ¿Asiste el país político al ocaso del expresidente Álvaro Uribe? No, yo creo que hoy en Colombia existen diferentes tendencias políticas. Antes, por el contrario, yo veo un país todavía muy dividido. Aquí o existe petrismo o existe uribismo. Yo creo que esa ha sido la realidad de Colombia y con esa realidad es que se ganan las elecciones. Usted tiene que pertenecer a alguno de los extremos y pelea contra el otro. Yo creo que antes, por el contrario, en Colombia hay que llegar con una propuesta de unidad, alguien que llegue de centro y que gobierne para todos los colombianos. Siento que los extremos le hacen daño al país. Usted fue alcalde de su pueblo natal, de Samaná, ¿sí? Claro, yo fui alcalde de mi municipio en el año 2012-2015. En ese tiempo tuve la oportunidad de estar al frente de esa alcaldía. Hicimos una labor bonita, una labor social, trabajamos con presidentes de Junta de Acción Comunal, convenios solidarios, gestionamos recursos, hicimos obras. Al final de esa alcaldía incluso tuvimos un reconocimiento como uno de los mejores alcaldes de Colombia entre 20.000 y 100.000 habitantes. ¿Se formó en instituciones de carácter público, en la escuela, en el colegio? Yo estudié en mi primaria en el Colegio del Pueblo, mi secundaria en el Colegio del Pueblo, los colegios públicos de Samaná. Mis papás hicieron un esfuerzo y me mandaron a estudiar en lo que antes era la Corona Universitaria o Universidad de Ibagué. Regreso al pueblo y a partir de ahí tengo pues unos estudios complementarios y arranco una carrera de vida pública cuando soy alcalde de Samaná. ¿Cómo está constituida su familia? Porque entiendo que ahora reside en Manizales. Claro que sí, yo tengo mi esposa que también es samaneña, que hasta por cierto llevamos toda la vida juntos. Yo tenía 16 años, ella iba a cumplir 16 y tenemos un hogar muy lindo, tenemos 2 hijitos, mi hijo Matías de 15 años, mi hija Paulina de 8 años y viven acá en Manizales. Yo resido en Manizales, yo voy a Bogotá, trabajo en el Congreso, regreso. Aquí vengo cada 8 días, estamos con la gente y visitamos los pueblos y hacemos la tarea por Caldas. Su nombre en la lista para el Senado figura en la Alianza Verde. ¿Qué otras figuras fueron incluidas por descollantes en la lista de los verdes? Esta se llama Coalición por Colombia. Yo tengo el aval de la CEA y somos 5 partidos, sino que el Partido Verde es el partido dominante, el mayoritario. Y en esa lista hay renombres a nivel nacional. Está J. Hernández, está Catherine Miranda, está el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, hay Ariel Ávila, hay muchas figuras del orden nacional que han construido una carrera política, un nombre y un trabajo por Colombia. Y bueno, eso nutre y enriquece la lista y esperamos nosotros estar también a la altura del debate
y vamos a estar ahí en el Senado de la República con ellos. Y la lista de Cámara de Representantes de su sector político logró reunir varios matices. Hay voceros del Partido Liberal, Cristina Jaramillo y César Díaz, y hay un aspirante, tal vez el más fuerte, Manuel Correa, que es de la más pura esencia liscanista. Hombre, Germán, usted toca un tema que a mí me parece muy importante y es contarle a los caldenses que logramos conformar una lista cámara muy seria, con unos perfiles de alto nivel y muy competitiva. Incluso nosotros estamos convencidos que en esa lista va a sacar más de 80.000 votos y le va a entregar a Caldas 2 representantes a la Cámara. Ya hay figuras, como usted las menciona, Manuel Correa, con 20 años de trayectoria política, de edil comunero, concejal, diputado y miembro del gabinete de Henry Gutiérrez. César Díaz, concejal de Manizales en 3 oportunidades, profesional, ingeniero, reconocido en la ciudad. Nombres como Paula Toro, una economista que trabaja con mucha experiencia por el desarrollo económico y los emprendedores del departamento de Caldas, aspiró a la alcaldía segunda a la alcaldía de Manizales con una votación cercana a 23.000 votos. Cristina Jaramillo, ex alcaldesa de Supía, ex contralora de Caldas, una mujer muy representativa con raíces en el Partido Liberal. Un hombre como Fabio Moncada, que viene de ser segundo de la alcaldía de La Dorada, también profesional, abogado, y que en su momento alcanzó el segundo lugar en su municipio. Así que yo creo que es un equipo de lujo, muy competitivo, y lo que me hace muy feliz, hermano, es que los 5 son mis fórmulas para acompañar mi aspiración al Senado. Él es Wilder Escobar, caldense samaneño, aspirante al Senado de la República. Muchas gracias y tiene que volver. Oiga, Germancito querido, ojalá cuando regrese ya los caldenses y los colombianos me han dado la oportunidad y estemos conversando ya con una realidad como senador de la República.